Ministro, la policía está pertrechada, por lo que usted nos comenta. ¿Está preparada? ¿Pueden hacer polígono de tiro por lo menos? Sí, claro, y tiene polígonos virtuales, además, en el que hacen práctica con la pistola reglamento, es decir, con el peso adecuado y con el cambio de un dispositivo que no tira balas, sino que impacta electrónicamente en la pantalla, pero le produce el mismo retroceso que tirar bala real, para que sea adecuado el entrenamiento. Esto lo tiene y hemos construido más polígonos para que pueda tirar, y nadie sale de la policía hoy, o entra a la policía con 2 tiros arriba. No sucede. ¿Cuántos eso. policías manejan en total, ministro? ¿Cómo? ¿Cuántos policías hay más o menos? Policías en el ministerio hay unos 26.000, pero policías ejecutivos, son los que pueden estar en la calle, son 17.000. ¿Y usted es el primer policía? ¿Usted es el ministro del Interior? ¿Es el jefe de policía de Montevideo? Yo soy el ministro del Interior. Usted hace alusión a los dichos del diputado Lacalle, que dice que el ministro del Interior tiene que ser el primer policía. A él, uno de los que lo apoya es el secretario del Círculo Policial, el inspector Carreras, que cuando me critica, y lo han escrito, dicen que yo no actúo como ministro, sino que actúo como jefe de policía. Entonces yo lo primero que les recomiendo es que se pongan de acuerdo cuál es la crítica que van a hacer, porque el disparen sobre el ministro vale cualquier cosa. Tiran con una munición y otros con otra y se contradicen. ¿Y usted cómo se siente? Yo me siento como ministro de Interior, y el ministro de Interior tiene que articular las políticas de seguridad, y lo que pasa que dentro del poco conocimiento que tienen, no conocen que también en 1995 Naciones Unidas, cuando veía que la delincuencia y la inseguridad crecía en el mundo, se planteó y resolvió que la llamada seguridad pública o el orden público o la seguridad del Estado no podía dar solución a los problemas que sufrían los ciudadanos, y elaboró un concepto que es el concepto de seguridad ciudadana. La seguridad pública, su forma de actuar estaba basado en que hay que combatir los delitos, y la seguridad ciudadana procuraba construir seguridad, y es diferente. Construir seguridad implica también combatir los delitos, pero no alcanza. Combatir los delitos es tarea de la policía, es prevenir, disuadir y reprimir. Pero el Ministerio del Interior tiene que articular con otros organismos del Estado, tiene que articular esos organismos del Estado como conjunto con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, con los ciudadanos, con los vecinos, y entonces no solo existe la prevención policial del delito, que es patrullar, si alguien está en una actitud sospechosa, averiguar, llamarlo, pedirle la cédula, etcétera, sino que existe una prevención social del delito, y esa prevención social es mucho más amplia que la que puede hacer la policía, pero la policía tiene que articular con eso. Entonces, cuando hablan de la seguridad, hablan de la preparación de la policía para encontrar al que cometió un delito, detenerlo y llevarlo a la justicia. Pero, como dice el inspector Guarteche, el mejor delito, la mejor rapiña es la que no se comete. Entonces, la tarea primordial debe ser prevenir, evitar que el delito se cometa, y necesita otras cosas. Usted me preguntó por el asesor. Ahora bien, en ese marco, está siendo asesorado el ministro por quienes asesoraron en su momento para combatir en Nueva York el delito, una ciudad bastante pesada en su momento, ¿no? Sí. ¿Por qué recurren a ellos? ¿Cómo es el acuerdo? ¿Y cuáles son las bases generales? Fundamentalmente este hecho de que a lo personal nos llamó la atención de que el delito no se mueve, no se corre. Bien. Nosotros, desde que entramos, nos dijeron
por ese concepto. El frente no se anima a reprimir. Entonces, nos quisieron poner ejemplos de mano dura en el mundo y con éxito. Porque hay mano dura en el mundo que no tienen ningún éxito. O sea, Colombia no ha tenido ningún éxito. México tampoco. Colombia ahora empezó a bajar los delitos porque empezó a cambiar el concepto digamos, de seguridad. Ahora nos mandaron a hablar con Giuliani. Giuliani lo arregló en 2 patadas, dijeron por todos lados, allá era terrible, y en 3 meses lo arreglaron. El alcalde de Nueva York, sí. El alcalde de Nueva York, era Giuliani, en la década del 90, 92, 93, como 10 años fue alcalde. Y nosotros, Giuliani ya no está, entonces hablar con Giuliani, además Giuliani es el alcalde, es como ir a hablar con el presidente de un país por la política de seguridad que llevó un ministro. Entonces fuimos a hablar, a través del BID, además, fuimos a hablar con el asesor principal de Giuliani, que es el profesor Lawrence Sherman de la Universidad de Cambridge. Después hablamos también con el jefe de policía de Giuliani, el comisionado Bratton, que además él discute. ¿Fue Giuliani o fui yo? Es la discusión que da. Entonces, lo primero que nos enteramos es que Giuliani no arregló nada en 3 patadas, lo arregló en 10 años. Y que el primer problema que tuvo que resolver fue el de la corrupción policial, porque con una policía corrupta no se puede construir seguridad. Y segundo, la estructura. ¿Y qué aporta Sherman? Sherman aporta eso, aporta estudiar los puntos calientes. Los puntos calientes surgen de que donde hay una denuncia de un delito, en un plano electrónico se establece un punto. La concentración de puntos cambia el color del plano. Verde está todo bien, amarillo está casi bien, anaranjado se empieza a complicar, rojo está complicado del todo. Entonces, él dice, lo estudió en distintos países, no solo en Nueva York, esos puntos calientes son un área, y esa área tiene intersecciones, cuadras, donde se produce la inmensa mayoría de los delitos son en pocos puntos calientes. Entonces, si la policía se despliega en el territorio en todos lados por igual, gasta fuerza. Entonces hay que concentrar esfuerzos en los puntos calientes, y no solo policiales, hay que hacer otras cosas, la cámara, en los puntos calientes. Y empezó a trabajar así. Bueno, inmediatamente se produjo un fenómeno, que es el descenso. Cuando eso sucede, en el mundo hubo una teoría. Sí, claro, se atacan los puntos calientes, los delincuentes se corren. Se desplazan, siempre se dijo. Lo estudiaron. ¿Cómo? Y lo estudiaron en distintos países. Nosotros no lo hablamos con Sherman, lo hablamos con gente de la Universidad de Cambridge, o sea, alumnos de Sherman, pero Sherman después nos avaló eso. Ellos dicen que si hay 2 puntos, 2 zonas, y sumadas las 2 zonas tienen una cantidad de delitos, si se interviene en una y la otra no se interviene, puede ser que haya leve aumento en esta zona, pero la suma de las 2 es sensiblemente menor a la suma de las 2 antes de la intervención. Y si se amplía, en vez de hacer 2 zonas, se hace 3, 4 zonas, o la totalidad del lugar donde actúa una policía, bajan los delitos. Eso nosotros lo estamos haciendo de 2 maneras. En Ciudad Vieja, el centro, y ahora 8 de octubre, con cámaras. Pero con cámaras que tienen la respuesta asociada a esas cámaras, no una respuesta general asociada a un centro de comando unificado general. Los que miran esas cámaras manejan la respuesta de la gente que está en la calle. Bueno, el primer mes que lo hicimos en Ciudad Vieja bajó el 47%. Y uno dice, bueno, primer mes, después, esto fue en enero, bajó el 47%. Estamos terminando septiembre. Todos los meses bajó, todos en Ciudad Vieja.
Lo trasladamos al centro. El centro fue más limitado, no fue como Ciudad Vieja, toda Ciudad Vieja. Donde están las cámaras han bajado los delitos sustancialmente. ¿Y están concentrados los delitos en Montevideo? Se hablaba de un 3%. Ese es un estudio de Cambridge, con policías uruguayos, ¿no? Hay varios policías uruguayos que están estudiando allá y hay muchos más que están acá con asesores de Cambridge. Lo que dice el profesor Sherman es que en Uruguay más del 50% de los delitos, bastante más del 50% de los delitos, están concentrados en 1000 cuadras. El otro día, cuando hizo la exposición, hubo un error de traducción y dijeron en 1000 calles. Después corrigieron la traducción en el mismo momento. Yo no sé si a todos los presentes les quedó claro. 1000 cuadras. 1000 cuadras. ¿En Montevideo estamos hablando? Estamos hablando de Montevideo. 1000 cuadras. Ahí está concentrado más del 50% de los delitos. Entonces él dice, hay lugares donde los delitos son muy pocos. Tener la misma presencia en esas 1000 cuadras, que no es correcto. Hay que concentrar fuerzas en esas 1000 cuadras. Yo decía que lo estamos haciendo de dos maneras. Otra manera es las unidades de respuesta de la Policía de Montevideo. Cada unidad de respuesta consta de un patrullero con 4 policías, 4 motos y un auto no identificado. Esto se está haciendo desde mediados del año pasado. La forma está. El manejo de esa forma es aquello de la Biblia de vino viejo no de nuevo, al revés, vino. No funciona, acá no funciona. Los que tienen la práctica de radio patrulla no funcionaron bien en esto. Entonces hubo una experiencia que fue agarrar los que se necesiten para una zona completa, una sesional completa, 2 sesionales y media, y se los entrenó en los grupos de reserva táctica y se sustituyó los que estaban trabajando en 2 sesionales y media. Y media digo por la tercera sesional, para hacer más clara la experiencia, la mitad siguió de la forma vieja y la otra mitad con lo nuevo. Cayeron los delitos. Y cayó los delitos en la mitad que se aplicó la forma nueva. Sí, pasados unos meses que se vio que funcionaba, se extendió una zona completamente diferente. Esta es una zona más carenciada, las dos primeras. La tercera, la cuarta zona es una zona de otro nivel económico. Y se trabajó fundamentalmente en los puntos calientes. Cayeron arriba del 50% de los delitos. Entonces, aquí rompe los ojos. Y esto, que tuvo resistencia y todavía tiene alguna resistencia, va mostrando que es el camino. Y lo nuevo, aunque sea resistido, si es bueno, se abre paso. Ministro, antes de ir a la pausa del último bloque, tenemos que deducir entonces que el delincuente no delinque sabiendo que hay, no es que le tenga miedo a las leyes más duras, sino al ser apresado, en definitiva. Ese es lo que está demostrado en el mundo. ¿Y hay elementos como para seguir actuando sobre eso? Hacemos la pausa, ingresamos al último bloque, Perspectiva Real, y vemos estos hechos puntuales.